me dirán las... Estamos Listo, iniciando listo. ya la grabación entonces, de nuestra aula número 3. Aquí se aplica perfectamente el proverbio latino fugit irreparabili tempus. El tiempo huye irreparablemente. Vamos con nuestro tercer capítulo, la tercera aula. La tercera y la cuarta aula nos vamos a sumergir en lo que significa en cuanto tesoro al respecto de la Sagrada Escritura y la fe. Es muy interesante porque la fe es un don de Dios, pero la Escritura fortalece el espíritu de una manera impresionante. Es algo así, guardadas las debidas proporciones. Yo tengo una debilidad por causa de una enfermedad, por causa de falta de una buena alimentación, etcétera. Si a mí me empiezan a cambiar la dieta o me dan una serie de vitaminas, de proteínas, etcétera, en grajeas, en cápsulas, tal, yo empiezo a notar un cambio en mi organismo de una manera impresionante. El cabello es diferente, la piel es diferente, sin decir con el ánimo y de la disposición que tengo a hacer las cosas. O sea, tengo un cambio en la naturaleza que es evidente. ¿A partir de qué? De una buena alimentación. Y la fe se fortalece, y se fortalece de manera especial con la lectura y el estudio de la Sagrada Escritura. Por eso, en la teología es muy importante conocer al respecto de la Sagrada Escritura. Recuerden que cuando hablamos de revelación, hablábamos de Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Revelación. Aquí vamos a poner nuestros ojos en Sagrada Escritura. Es por eso que iniciamos nuestra aula encomendándonos de manera especial. Estamos en las vísperas del mes de septiembre, ya estamos a menos de una semana. Vamos a encomendarnos a San Jerónimo, que San Jerónimo nos dé la gracia de abrir los ojos, pero del corazón, a las grandezas de la Sagrada Escritura. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a trabajar entonces con un texto. Ustedes después, bueno, quedamos en que muy juiciosamente iban a leer los dos textos. La primera parte, yo creo que es lo más adecuado. La primera parte voy a exponer yo y la segunda exponen ustedes. ¿Cómo van a exponer? Vamos a pensar y a conciencia, vamos a hacer algunas preguntas y vamos a socializar en función de esas preguntas o de esas partes de los textos que de pronto no quedan muy claras o que podríamos profundizar. ¿Está bien? Pues como son dos clases sobre la Sagrada Escritura, yo hago la introducción, aplicamos para la Sagrada Escritura y después tratamos de socializar lo que ustedes tienen ahí, que yo me imagino lo que puede resultar a partir de la lectura, pero no podemos dar ahora respuesta a todo, pero en gran parte podemos ir resolviendo dudas o muchas pueden coincidir. ¿Está bien? Bueno, entonces el texto que yo quiero utilizar es un texto de San Pablo VI. Algo que apuntó muchas veces el Papa Benedicto XVI. Él puso el dedo sobre la llaga de un problema en la teología y en el campo o en el estudio propiamente de la teología, y que muchos señalaban como causa del conflicto el Concilio Vaticano II, porque justificaban que el Concilio Vaticano II había sido un momento histórico, porque no es solamente una reunión, no es un espacio de socialización de un tema, no, cuando se habla de concilio en la Iglesia, se dan cambios muy específicos dentro de la disciplina de la Iglesia, dentro de la tradición de la Iglesia, pero siempre manteniendo la esencia. Entonces muchos señalaban que el Concilio Vaticano II había sido una circunstancia de rompimiento, un momento de rompimiento, de corte con la tradición de la Iglesia. Eso es una lectura errada.
del Concilio Vaticano II. Si yo voy a los documentos del Concilio Vaticano II, yo debo de procurar hacer una lectura de continuidad, no de ruptura, de continuidad en la historia de la Iglesia. Muchas lecturas del Concilio Vaticano II se hicieron con esa intencionalidad de ruptura. O sea, no puede ser, yo no puedo romper con un Santo Tomás de Aquino, yo no puedo romper con un San Juan de Ávila, con un San Ambrosio, con, bueno, no sé, por no nombrar a todas las grandes luces que aparecieron en la historia de la Iglesia en los 1900 años anteriores al Concilio Vaticano II. Yo tengo que hablar de continuidad. Entonces, por eso yo quiero usar este texto. Este texto es del Papa San Pablo VI y es un texto que en el fondo revela la preocupación de la Iglesia para que nosotros profundicemos como laicos o como religiosos en el estudio de la Sagrada Escritura. Y el texto de estudio entonces para hoy y la próxima clase va a ser la Constitución Dogmática Dei Verbum. Es una constitución dogmática sobre la revelación. Y este lo publica el Papa San Pablo VI en el año 1965, el 18 de noviembre. Entonces, tomen nota, Constitución Dogmática Dei Verbum, sobre la divina revelación. Yo creo que voy a compartir pantalla. ¿Puedo, cierto? Ustedes me dicen si la pueden ver. Sí, hermano. Sí, ¿La hermano. ven? Sí, sí se ve, hermano. Listo. Perfecto. Miren el texto. Yo lo tengo aquí en PDF. Cualquier idioma se puede conseguir. Miren, eso es una ventaja que da la página del Vaticano, aunque esto es un documento PDF, queda con el hipervínculo para ir entrando a cada uno de los de las lenguas en las cuales se encuentra el texto. A ver, yo voy a poner acá. Bueno. Entonces, el texto tiene una introducción, un proemio, que es muy interesante porque, así como las cartas, cuando uno va y lee una carta, a veces la intencionalidad de la carta está en la postdata. O sea, en ese último puntico que uno relaciona al final de la carta, casi siempre está ahí lo más trascendental de toda la carta, en la postdata. Aquí este proemio es un texto normalmente corto que nos introduce y nos revela la intencionalidad del documento. Entonces miren, Pablo VI, 18 de noviembre de 1965, nos va a decir lo siguiente. El Santo Concilio, Concilio Vaticano II, escuchando religiosamente la palabra de Dios y proclamándola confiadamente, hace cuya, o sea, de ella, del concilio, la frase de San Juan cuando dice, esa es la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 2 y 3 a Perico. Dice Juan, os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros. Y esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, en el fondo la misionalidad de la Iglesia está puesta aquí. La palabra de Dios se hace carne, habita entre nosotros, la escuchamos, convivimos con ella, tenemos una experiencia de fe relacionándonos con esa palabra de Dios hecha carne. Y esto nos va a permitir, nos abre las puertas para la comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Y si yo digo que tengo una auténtica comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, pues la verdadera comunión que nos pide la Iglesia. El instinto más profundo que el hombre tiene, ese instinto de lo religioso, se desarrolla plenamente y se siente a sus anchas cuando se encuentra con lo que la Sagrada Escritura le explicita, que es la palabra de Dios. Por tanto, siguiendo las huellas de los concilios Tridentino y Vaticano I, miren, entonces Pablo VI deja claro, aquí no hay ruptura, estamos siguiendo los caminos del concilio de Trento. El Tridentino es el concilio de Trento, que se convoca en función de la protesta de Lutero, de la revolución protestante de Lutero. La Iglesia convoca el concilio de Trento y define unos asuntos claros al respecto de, wow, aquí está cayendo una tormenta terrible. Define algunos elementos que se contraponen
a la protesta de Martín Lutero. Define asuntos de disciplina, de sacramentos, especialmente de la vida religiosa, de la vida ministerial de los sacerdotes, de los votos, etcétera. La Iglesia lo define ahí en ese Concilio de Trento. Y Pablo VI, miren cómo esas personas que dicen que el Concilio Vaticano II es de ruptura, no fue un momento de ruptura, es una mala lectura de los textos. Oído, siguiendo las huellas de los concilios Tridentino y Vaticano I, ¿se acuerdan que hablamos en la clase anterior, si no estoy mal, del Concilio Vaticano I, que el Beato Pío no pudo terminarlo a causa de la guerra que le estaban haciendo para robarse los estados pontificios, la persecución que tuvo la Iglesia a partir del liberalismo ateo del siglo XIX, que no era otra cosa que el precursor del comunismo y del socialismo que conocemos hoy en día, no pudo clausurar el Concilio Vaticano I. Pero aquí hay una continuidad. Se propone entonces, él como Papa, cabeza de la Iglesia, se propone exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre su transmisión, para que todo el mundo, oyendo, escuchando, vea el anuncio de la salvación, creyendo, espere, y esperando, ame. Entonces, si ven, fe, esperanza y caridad. Oye el anuncio, creo en el anuncio, creyendo, espero, fortalezco la esperanza, y esperando, amo, caridad. Amando a Dios, aprendo a amar al prójimo. Y este texto, de hecho, es muy corto porque aquí, estos son, imagínense, son ocho páginas apenas, la Constitución dogmática. No la vamos a poder terminar. Y yo tengo deseos, voy a desconectar esto por temor a que vaya a tener problemas de electricidad. No sé si escucharon aquí los truenos fortísimos. Bueno, La Ciudad de México dice, naturaleza y objeto de la revelación. Aquí todo está puesto con lujo de detalles porque es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces nos dice Pablo VI, Espíritu Santo en la boca de Pablo VI, nos va a decir, Dios dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Esto prácticamente nosotros lo aprendemos en el catecismo. En otras palabras, pero miren el lenguaje tan sencillo. Y dar a conocer el misterio de su voluntad. O sea que de alguna manera la voluntad de Dios se revela, digo de alguna manera porque hay asuntos en la vida que uno dice, no entiendo por qué Dios permite esto. No entiendo por qué mi capacidad natural está muy por debajo de lo que Dios se proyecta. Son planes tan grandiosos y tan especiales que quedamos nosotros fuera de base y fuera de órbita en función de la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios siempre apunta hacia nuestra verdadera y auténtica felicidad, aquí en la tierra y sobre todo en la eternidad. Mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu y se hacen consortes. Miren, ese consortes viene de matrimonio, de unión. Y se hacen consortes de la naturaleza divina. Entonces, tenemos acceso a ese misterio del Padre y del Espíritu Santo y nos hacemos consortes con la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, la revelación que nos vamos a encontrar en la Sagrada Escritura, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora en ellos. Vive en nosotros Dios a partir de la revelación. ¿Para qué? Para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La intencionalidad de Dios es esa. Se revela para que nos encantemos con él. Es como cuando alguien, no sé, la mamá le va a dar al hijo. En estos días vi una propaganda que me pareció muy interesante. El jarabe, la mamá cogió una envoltura, hagan de cuenta esta envoltura, la mamá cogió la envoltura de un juguito de niños, de un jugo natural, apenas para niños, sabor a fresas y todo lleno de azúcar, y la mamá cortó la cajita y dentro de la caja metió un tarrito con el remedio que el niño se quería tomar. Como el niño cogió la cajita y a simple vista dijo, este es el mismo juguito delicioso de fresa que siempre me como,
La mamá se lo pasó y él empezó a tomarse el jarabe con una delicia, degustándose de una manera impresionante. Uno dice, por Dios, el niño fue engañado. Pues más o menos, porque fue en función de un bien mayor. Ahora bien, eso lo va a fortalecer a él y le va a hacer mucho, mucho bien. Lo que hace Dios es que no se esconde para hacernos bien, no, Él se revela para hacernos, antojarnos. Es como si nos presentaran un postre maravilloso y nos dicen, vea, esto se va a comer usted después de su almuerzo. Y el almuerzo es una cosa espectacular. Pero ese almuerzo va a ser delicioso a todos los sentidos, porque el aroma es espectacular, a la vista los colores son maravillosos. Ese almuerzo va a ser, pero el postre va a ser fuera de lo común. Yo quedo encantado y como con ansias, casi que me devoro ese almuerzo, con ansias de llegar al postre para probar esa crema de chantilly, ese almíbar de cerezas, lo que sea. Entonces Dios en la revelación se me presenta como ese chantilly, ese almíbar de cerezas, que yo sé que yo comiéndolo me alimento, me fortifico y me preparo para lo que viene después, que es una cosa maravillosa, es la vida eterna. Por eso es que Dios quiere revelarse. Por eso Él quiere revelarse, porque a través de la revelación Él se da a conocer, pero no es solo eso, no es solo la delicia de conocer lo que ya es maravilloso. Es que Dios nos permite que nos encantemos con lo que nos va a dar de premio, que es la vida eterna. Entonces dice, este plan de la revelación, mire, vamos aquí, vamos en la primera parte, segundo punto del documento. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí. Yo leo cualquier texto, capítulo, versículo del Génesis, cualquier texto, cualquier versículo de Jeremías, de Isaías, paso al Nuevo Testamento y termino en el Apocalipsis, hay una conexión, porque es la palabra de Dios que está ahí presente. Hay una conexión entre todos los textos. De forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras. Y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellos. Entonces es un peligro también que la Iglesia lo ha definido en varios textos. Es un peligro decir, por ejemplo, que el Génesis, y lo escuché hace poco, alguien me hizo el comentario sobre una charla que estaban dando, un curso de teología, y implícitamente decían que el Génesis era un texto metafórico, mítico, y que las cosas no habían sido tanto así como estaban en el Génesis. Es muy peligroso leer los textos de la Sagrada Escritura así. Por eso es peligroso tomar el camino que tomó Lutero y sus seguidores, eso de la libre interpretación de la Sagrada Escritura. Cuidado, peligrosísimo, porque le quito el valor a la Escritura. Entonces, si yo digo que toda la Sagrada Escritura tiene una conexión entre sí, pero yo digo que el Génesis es un mito, y un mito así como tuvieron un mito sobre el origen del mundo los griegos y otros los egipcios y otros los asirios y los babilonios, si hay una conexión entre ese primer texto que es un mito y los evangelios, ¿qué le quita a los evangelios el no, o qué le otorga algo a los evangelios para no decir que también es un mito? Si yo desmonto la realidad que existe en el Génesis en cuanto al actuar de Dios en la vida y en la historia de los hombres, la historia de la salvación, si yo demerito el texto de los Génesis así, ¿qué me impide a mí que después vaya a hacerlo con otros textos de la Sagrada Escritura? Y después, al terminar yo mi estudio profundo, entre comillas, de la Sagrada Escritura, me doy cuenta que no tengo nada en las manos, porque todo termina siendo mítico, ¿no? Eso es el entusiasmo de los apóstoles y los discípulos, encontrándose con Jesús, que sí era el Mesías, pero Jesús, o sea, en el fondo, arrancándole algo de la divinidad a Jesús, no. La Sagrada Escritura hay que leerla con un equilibrio y una ponderación, que ¿quién nos da eso? No me lo da a mí el estudio en tal o cual lugar. No, me lo da la Iglesia como madre y maestra. Repito, este plan de revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina, porque es que esos hechos, ese actuar de Dios en la vida del hombre tiene una doctrina implícita. Porque cuando yo actúo,
yo actúo en función de mis gustos, de mis costumbres, de mi pensar. Ahora Dios, en la historia, ¿cómo actúa? ¿En función de qué? De su pensar, digámoslo así, de su manera de ser. Yo reconozco a Dios por su actuar, ¿no? En la historia de los hombres. Eso es muy importante. Y los hechos significados por las palabras. Eso quedó escrito. Nos lo dejó Moisés, porque Abraham lo transmitió. Y eso termina en la mano, en la pluma de Moisés. Él escribe. Escribe en el corazón de Isaías. Isaías lo transmite. Es el actuar de Dios en el corazón de Isaías. Las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellos. Por eso es importante también tener una Sagrada Escritura, un texto de la Sagrada Escritura que sea de fiar. Con todas las letras se los digo. Es necesario buscar buenos textos. En algún momento les mandé una traducción de un padre alemán en Argentina que hizo de la Sagrada Escritura. Muy buena. Ediciones muy buenas de traducción. Hasta finales del 21, hasta finales del 2021, del año 21, porque este año tengo entendido, no he visto en mis manos, no he tenido el texto, pero he escuchado que la última traducción de la Biblia de Jerusalén no es muy buena. Traducción del 2020, edición del 2022 de la Biblia de Jerusalén revisada no es muy buena. Porque tiene que un lenguaje inclusivo, entonces cambia el sentido de muchas frases, muy peligroso. Vamos a Biblia de Estudio de Jerusalén, muy buena, hasta la edición que implica el año 2021. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo. Claro, es que una cosa es que a mí me digan en un libro, en un texto, tengo yo por acá unos textos muy buenos, estamos haciendo una impresión de unos libros del padre Javier Olivera aquí en Colombia, y tengo unos libros muy buenos de él. Este, por ejemplo, es excelente. Miren. Luterándonos, vida, obra y consecuencias de un fraile alemán, de Lutero. Muy buen estudio este del padre Javier Olivera. Pero una cosa es que a mí me digan aquí, esto es un libro de, a ver, esto tiene aquí 122 páginas. Está muy bien, 122 páginas, pero una cosa es yo leer algo al respecto de Lutero. La comparación puede sonar un poco absurda, pero por lo que tengo a la mano. A otra cosa es yo encontrarme con este hombre. Yo sé que el susto sería terrible, porque nomás la presencia ya como que no es agradable, a primera vista no es agradable la presencia de este personaje. Y es claro por toda el mal que le hizo a la iglesia en su momento. Pero una cosa es leer, otra cosa es encontrarse con él, conocer sus costumbres, de pronto convivir con él por alguna circunstancia. Y yo tengo un conocimiento más profundo de la persona en el convivio. Vivir, una mujer muy virtuosa de Brasil, a quien inclusive yo le tengo mucha devoción, no es beata, pero le tengo mucha devoción, Lucilia Correa de Oliveira. Ella decía, vivir es estar juntos, mirarse y quererse bien. Imaginen ustedes esta frase aplicada a nuestro Señor Jesucristo. Isaías se descabelló, literalmente, colocando esa experiencia mística que él tuvo con Dios en un texto. Los textos de Isaías son impresionantes, el valor profético de los textos de Isaías son impresionantes. La riqueza histórica, inclusive, que tienen unos textos como el Pentateuco, de mano y pluma de Moisés, impresionante. Eso, como hay una conexión entre los textos, eso me revela algo de esa palabra de Dios. Otra cosa es yo encontrarme con la palabra de Dios en el lago de Galilea, en Betsaida, en el Monte de los Olivos, etc. El encuentro con Jesús, que más que ese encuentro físico es un encuentro místico, porque ¿qué tendría un fariseo o un Judas para decir al respecto a nuestro Señor? ¿No? Se veló a causa del orgullo, de la sensualidad, del egoísmo, etc. No entendió a nuestro Señor. Ahora, Juan bien podría decir, podría confirmarnos esto que nos dice el texto acá, pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. O sea, Juan
que seguro Juan Apóstol y el mismo evangelista, porque tenemos Juan Apóstol Evangelista y tenemos a Juan Bautista. Juan Evangelista muy juiciosamente debe haber estudiado los textos de la Escritura en la sinagoga. Claro, el Antiguo Testamento, estaban los libros proféticos y todo. Lo leía juicioso, porque era un hombre justo. Ahora, cuando él se encuentra con nuestro Señor, tiene ese primer encuentro con nuestro Señor, en ese primer cruce de miradas con nuestro Señor Jesucristo, muy seguramente Juan entendió muchísimo más que lo que había leído y había estudiado en los textos en la sinagoga. Porque es la revelación de esa palabra en Cristo, o sea, es la palabra de Dios. Estoy viendo la palabra, estoy escuchando la palabra. Me estoy entusiasmando con la palabra. Uno puede leer un libro, wow. Yo me acuerdo, yo me leí un libro buenísimo de Pérez Reverte, un escritor español que fue periodista en la guerra del Golfo Pérsico. Él escribe un texto muy bonito. Bonito digo por la categoría que tiene el escrito, porque él no es que sea muy piadoso, pero escribe un texto y es pro vida. Interesante que Pérez Reverte es un hombre pro vida, a favor de la vida. Escribe un texto entonces que nos recuerda uno de los días de la invasión de Napoleón, de los ejércitos napoleónicos en España. Es un libro, miren, lo traigo a colación porque de verdad, cuando yo me leí ese libro, yo normalmente en la noche, si voy a leer algún libro, a la tercera página ya estoy haciendo cambio de luces y por ahí voy quedando. Ese libro yo tenía que cerrarlo, hacer un esfuerzo de la voluntad para cerrarlo. Literalmente llegué a tirarlo para poder conciliar el sueño, porque era apasionante el tipo cómo escribía, cómo relataba, o sea, casi que le llegaban a uno aquí a los ojos los colores que él decía del delantal del panadero, la reacción de la mujer que fue corriendo con el hijo para salvarlo y que no lo mataran los franceses, una cosa impresionante, súper bien detallado, es una riqueza impresionante. Otra cosa es uno estar ahí, ese día, participar de ese acontecimiento, que fue la revelación del pueblo español muy católico, que se levantó contra la bandera napoleónica, que no era otra cosa que la bandera de la persecución a la iglesia, a la jerarquía y a la monarquía. Ahora Juan, después de que se había leído con entusiasmo no sé cuántos libros, si acaso todos los libros, lo que tenía de pergaminos, o lo que había leído en la sinagoga, en el primer cruce de miradas con nuestro Señor, todo lo que él tenía aquí, que había leído, había contemplado, había escuchado de algún rabino, pasa a ser nada. ¿Por qué? Porque él está ahora contemplando esa palabra ahí hecha carne. Entonces miren la diferencia y la distancia que hay entre ese texto y la presencia de Dios. Entonces es más o menos, guardando las debidas proporciones, la diferencia que hay entre hacer una lectura atea, pragmática, fría, odiosa, porque es fría y pragmática, sería odiosa, de la Sagrada Escritura, a leerla con espíritu de oración y entusiasmo. El espíritu de oración me abre a mí los ojos de una manera especial para leer la Sagrada Escritura. Entonces, miren lo que viene ahora en este tercer punto, que está relacionado con la preparación de la revelación evangélica. Miren cómo todo Dios lo que hizo en la historia lo hizo de una manera espectacular. Dice entonces, perdón, Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, y el verbo estaba en Dios. Todo lo que Dios Padre hizo, lo hizo de la mano, para resaltar la unidad, de la mano del Espíritu Santo y del verbo. Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. La creación es un libro abierto que me habla de Dios. Y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Pregunta, yo traté de esto en nuestra clase anterior. Repito, a ver si ustedes logran hacer la conexión. Oído, los que están por aquí arriba y los que están aquí. Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. Aquí no ha hablado de ningún geógrafo, ningún escritor sagrado. Y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además, personalmente,
a nuestros primeros padres ya desde el principio. Hubo una relación mística y sobrenatural con el hombre. Y esos hombres y mujeres dejaron testimonio escrito. ¿Qué relación tiene esto con lo que nosotros vimos en nuestra clase pasada? A ver, ¿quién me dice? 1, 2, 3. Uy, a ver. Tiene que ver con lo que yo hablaba ahorita. A ver, yo quiero escuchar qué tan atentos estuvieron. De manera natural, de manera sobrenatural, puede ver a Dios. María Teresa, tú estás hablando, pero no te escucho muy bien. Yo te pediría si te puedes quitar el tapabocas para escucharte mejor. Silencio total. ¿Qué pasó? Nadie se atreve a hablar. Bueno, en la clase pasada estuvieron hablando se habló A de ver. que Dios se manifestaba a través de las cosas naturales y en medio de la naturaleza uno podía encontrar a Dios al darse cuenta de que la naturaleza era algo así como algo majestuoso, sobrenatural y que implícitamente Dios tenía que estar ahí. Excelente, Gloria. ¿Y en función de qué nos valíamos para hacer esa lectura de Dios en la creación? De la razón, ¿cierto? Porque decíamos que era un esfuerzo natural. Oye, tengan esto bien clarito, eso hay que anotarlo. El esfuerzo natural que el hombre puede hacer a partir de la razón le da elementos fundamentales, básicos, sí, pero fundamentales para llegar a la conclusión de que existe Dios. Y nos encontramos con unos elementos ya más profundos a nivel filosófico que nos daba Santo Tomás de Aquino, que eran las 5 vías del conocimiento de Dios. Esas 5 vías del conocimiento de Dios las deduce Santo Tomás a partir de que de un esfuerzo de la razón. Por eso el texto aquí de San Pablo VI nos va a decir a nosotros, oído, Dios creándolo y conservándolo todo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. Ese testimonio, ¿cómo nosotros los hombres podemos evidenciar ese testimonio de Dios? Por el uso de la razón. ¿Cómo así que por el uso de la razón? Claro, lo dijimos también. Nada hay en la inteligencia que antes no haya pasado por los sentidos. ¿Por dónde conocemos nosotros las cosas creadas? A través de los sentidos. Tenemos los 5 sentidos, por lo menos los hombres, las mujeres tienen 6. Tenemos 5 sentidos. A través de esos 5 sentidos conocemos las cosas creadas. Y en las cosas creadas yo voy a leer el testimonio de la presencia de Dios. Ese es el plano natural de la revelación. Dios se revela. Un testimonio perenne. Por siempre Dios dio, da y dará un testimonio en las cosas creadas. Eso lo leo yo con la razón. Naturalmente. La Teodicea. Se los mandé en el documento. Ay. Eso estaba en el documento. Yo como que no leyeron todos, pero algunos, yo confío en que algunos sí lo han leído. Ahora, Dios quiso entregarse de una manera más profunda a los hombres. Y ahí viene entonces lo que Dios nos va a regalar a partir de la revelación evangélica. Después de su caída, de la caída del hombre con el pecado original, alentó en ellos, en el hombre, la esperanza de la salvación. ¿Con qué? Con la promesa de la redención. Ese inimicicias ponan, ipsa conteret, caput tum, enemistades pondré entre ti y la mujer, y ella te aplastará la cabeza, caput tum. Es una declaración de guerra al demonio, al mal, al mundo, a la carne, está bien. Pero también es una proclamación esperanzadora de la venida del Mesías. El Mesías es aquel que va a derrotar al demonio y al mal, a quien le terminó abriendo las puertas, ¿quién? El hombre con el pecado original. Después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Entonces miran que ahí ya cambia la circunstancia, cambia el acontecimiento dentro de la historia de la salvación. Dios
crea al hombre, están en el paraíso, una prueba, no pasan la prueba, a partir de ese no pasar la prueba, o sea, reprobaron a Adán y Eva, Dios empieza a colocar unos ingredientes especiales a través de toda la revelación, de tal manera que el hombre tenga acceso a la salvación. Entonces, mire que no es solamente el esfuerzo de la razón. Aquí vienen ya unos condimentos sobrenaturales. En su tiempo, llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, tan numeroso como las arenas del mar y las estrellas del cielo, al que luego instruyó por los patriarcas, por Moisés y por los profetas. Entonces, mire que lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, lo va haciendo con nosotros en la vida espiritual. ¿Cómo? A través de la Sagrada Escritura. Entonces, viene la experiencia de Abraham, padre de un pueblo, padre en la fe. Después, a ese pueblo lo instruye a partir de la presencia, el testimonio y las obras de los patriarcas. Por Moisés y los profetas, para que lo reconocieran como Dios único, vivo y verdadero, Padre providente, justo juez, y para que esperaran al Salvador prometido. Entonces, si el hombre se queda solamente con el uso de la razón, conocer toda esta maravilla de Dios no es posible. Por eso la revelación es un elemento fundante y fundamental en el conocimiento de Dios. Entonces, yo no puedo decir que estoy estudiando a Dios, teología, si no conozco la Sagrada Escritura. O sea, en el fondo es conocer la manera de ser de Dios. Cómo Dios se ha comportado con el hombre. Cómo es la relación de Dios con el hombre a través de la historia. Está ahí, en el Génesis. Voy y leo yo Jeremías, Ezequiel, Baruch, etcétera, voy a encontrarme ese comportamiento, esa relación de Dios con el hombre, la encuentro ahí. Estoy conociendo a Dios. Me relaciono con Dios a través de un tercero. ¿Quién? Ese hombre o esa mujer que me dejaron testimonio en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando yo empiezo a conocer ya a Dios ahí, en la Sagrada Escritura, ya no es solamente Dios creador. Bueno, muchos atributos de Dios yo conozco a partir de la creación, viendo otro hombre, viendo la bondad de una persona, yo conozco lo que es la bondad de Dios. La primera idea que un niño se hace de lo que es Dios es a partir del comportamiento y las obras de papá y mamá. Entonces miren Dios cómo se revela al hombre. La primera revelación de Dios para el hombre viene a través de papá y mamá en el hogar, la iglesia doméstica. Siendo papá y mamá virtuosos, obviamente aquel niño, aquella niña va a tener una formación impresionante a partir de la presencia de las obras de sus padres, porque ellos son la presencia de Dios. ¿Está bien? Me dicen que no se está escuchando. Sí se escucha, hermano. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha bien. Tal vez sea el problema de conexión de la persona que lo dice, porque sí se escucha. No hay problema. Disculpen, sí escucho, gracias. ¿Se escuchan? Bueno, a ver si aquí. Bueno, listo. Perfecto. Muy bien. No sé qué era acá. Bueno, entonces, ese esfuerzo natural me permite a mí un conocimiento de Dios. Esto, una dosis, pues, pero, perdón. Ahora. Qué falla, es que estoy haciendo una grabación alterna acá, por si tenemos problemas. Y me dicen, yo creo que ya se... Disculpen, un momento yo confirmo acá en una grabación alterna que estoy haciendo, a ver si estamos bien de audio. Listo, perfecto. Eso, entonces, esa teoría que nos viene a nosotros, esa revelación natural, acuérdense el término, ¿no? Yo lo puse en el texto que les entregué, teodicea. Esa revelación natural es una dosis así. Ya con el ingrediente sobrenatural, es que cuando yo leo a Abraham, no es leer un libro de teología, no es un testimonio de un teólogo, no, es una experiencia mística que él tiene y es el Espíritu Santo que se revela la Santísima Trinidad, se revela en la vida de Abraham. Entonces, el texto
que a nosotros nos revela a Abraham como un protagonista en el Antiguo Testamento, termina siendo la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Pero ya es una revelación mucho más profunda, porque es una revelación sobrenatural. Y esa revelación sobrenatural entonces me va a permitir a mí conocer a Dios como único, la unicidad de Dios. A Dios vivo, porque está aquí, cercano, hay una presencia, existe, es verdadero. Y decir es verdadero es que la noción que nosotros como pueblo católico cristiano debemos de tener de Dios no es una visión dividida, o sea, no son perspectivas de Dios, no, está una revelación de Dios. Otra cosa hasta donde yo entiendo, hasta donde yo comprendo o estoy llamado a profundizar natural o sobrenaturalmente sobre Dios, pero la revelación es única, o sea, es un Dios verdadero. A conocer a Dios como un Padre providente, eso es bonito. En esa experiencia de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se evidencia a Dios como un Padre providente, multiplicación de panes y peces, encontrarle un techo al pueblo de Israel porque lo trae a la tierra prometida, lo salva del acoso de este y aquel otro pueblo, etc. Padre providente y justo juez. Eso es importante. Justo juez. Porque a veces una visión sesgada de Dios nos puede mostrar simplemente como un amor desbordante a Dios. Y es la caridad. Deus caritas es. Dios es amor. Pero en ese amor también está involucrada la justicia. Porque la justicia es dar a cada cual aquello que se merece. Está ahí. Y nos deja aquí al final de este punto, Pablo VI nos dice, para que esperaran al Salvador prometido. Y de esta forma, a través de los siglos, fue preparando el camino del Evangelio, la buena nueva. Todo ese Antiguo Testamento es una antesala que nos antoja, o sea, Isaías quedó antojado de Dios. De tal manera que cuando Isaías se encuentra en el limbo con nuestro Señor Jesucristo, una vez muere en la cruz, Isaías dice, por Dios, aquí está aquello que yo anhelé toda mi vida. Ah, no, perdón, pero este micrófono perdió la vida. Aquí me están. A ver si ahí se escucha aquí arriba. Yo sé que aquí en Zoom me están escuchando, pero acá estoy haciendo una grabación alterna, como les digo. Y por favor, confírmenme. Sí, sí se escucha bien, hermano. ¿Sí? Bueno. Sí. A ver si aquí arriba me confirman, por favor. Yo también escucho bien, perfecto. ¿Sí? Lo escuchamos bien. Bueno, hasta ahí entonces está entendido, ¿cierto? Miren que el texto es muy sencillo, hay que leerlo con paciencia, con cuidado, pero es muy rico. Y entonces, toda esa preparación, toda esa degustación del Antiguo Testamento va apuntando ¿a qué? A la llegada del Mesías. Pero no solo la llegada del Mesías, pues es que miren que los judíos, el pueblo contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo, tiene una visión errada de lo que era el Mesías. Para ellos el Mesías era un hombre grandioso, buen guerrero, un hombre con poder y autoridad en el ámbito social y religioso. Pero de ahí a darle la trascendencia a nuestro Señor Jesucristo, como le dio el círculo de hombres y mujeres que se convirtieron y adhirieron a nuestro Señor Jesucristo, amaron en él profundamente la presencia divina. Digo yo presencia divina para ponerme en las circunstancias de los apóstoles y discípulos en la época. Yo no puedo decir, sería una herejía decir que hoy en día decir que en nuestro Señor Jesucristo hay una presencia divina. No hay. Él es Dios, ¿cierto? Porque en el fondo en mí también hay una presencia divina. Somos hijos de Dios, no, es muy diferente. Entonces, fue una comprensión más profunda del Mesías a partir de ese círculo que rodeaba a nuestro Señor Jesucristo. Pero el pueblo, en su gran mayoría, no había entendido lo que había sido el itinerario del Antiguo Testamento. Fue una preparación para el encuentro con el Mesías, con el Salvador, que es una cosa mucho más profunda que liberar al pueblo de Israel de la opresión del pueblo romano. Pues nuestro Señor vino para muchísimo más. Vino para derrotar al demonio y abrir las puertas de la eternidad. Entonces, el punto siguiente es muy interesante porque deja claro entonces a dónde apuntaba el Antiguo Testamento o a dónde apunta. Dice San Pablo VI, en Cristo culmina la revelación. O sea, yo no puedo decir que este texto es de ruptura. Este texto confirma lo que la tradición de la Iglesia siempre nos enseñó.
En Cristo culmina la revelación. Entonces, en este punto 4 dice Pablo VI, después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los profetas, como dice Pablo, últimamente en estos días nos habló por su Hijo. Claro, ya, es otra cosa. A mí no me mandan un recado, con todo respeto, por poner en evidencia lo que es la calidad y la profundidad del Nuevo Testamento, oído, por las circunstancias, ¿no? Porque estamos hablando del conocer a Dios, ese estudio de Dios a través de la Escritura. Después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas, últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo. Claro, la palabra de Dios que se hizo carne. Pues envió a su Hijo, es decir, el Verbo eterno que ilumina a todos los hombres para que viviera entre ellos y les manifestara los secretos de Dios. Jesucristo, pues, el Verbo hecho carne, Verbum carum factum est, hombre enviado a los hombres, habla palabras de Dios y lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre le confió. Hombre enviado a los hombres, porque él asume la naturaleza humana. Es tan hombre como cada uno de nosotros tiene naturaleza humana, tal cual. Habla palabras de Dios, claro. Por eso yo leo, proclamo en la celebración eucarística, termino y digo, palabra de Dios, palabra del Señor, ¿no? ¿Cómo se llama este texto? ¿Dei qué? Dei verbum. Miren el inicio, cómo comienza. Miren el inicio. Palabra de Dios. El Santo Concilio escuchando religiosamente la palabra de Dios. Estamos hablando de Dei verbum, ¿no? Palabra de Dios. Otra cosa. Es que la palabra de ese hombre es la palabra de Dios. Él no está contando algo, una experiencia mística, ¿no? Él es Dios. Otra cosa es, guardadas las infinitas proporciones, lo que nos cuenta Abraham, lo que nos cuenta un profeta en el Antiguo Testamento. Claro, es la presencia de Dios ahí, es verdad. Es el Espíritu Santo que los inspira, es verdad. Otra cosa es estar al lado de nuestro Señor Jesucristo y escuchar la palabra de Dios. O sea, es la palabra de Dios hecha carne que nos transmite la palabra. Una riqueza impresionante. Por eso la categoría de los evangelios. ¿Oído? Importante esto, subrayen, sin demeritar la profundidad, la doctrina, la profundidad mística del Antiguo Testamento, no, para nada. Pero estamos hablando de lo que es la experiencia de vida con el Verbo encarnado. Paso aquí al texto que está referenciado a partir del apóstol San Pablo. Él dice, la economía cristiana, por tanto, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará. Claro, en el Nuevo Testamento termina la alianza, la antigua alianza termina, comienza una nueva alianza. ¿Con quién? Con la iglesia naciente. El pueblo de Israel es una prefigura de la iglesia. Y ahora con la iglesia hay una nueva alianza, una buena nueva, el evangelio. Y esa nueva alianza no termina, no es que va a venir una tercera y ya la tercera anula la primera y la segunda. No. La primera alianza es una prefigura de la iglesia, de la alianza que Dios va a tener con los hombres. Viene nuestro Señor Jesucristo, comienza una nueva alianza, pero es una alianza nueva y definitiva. Nunca cesará, no es que va a venir algún profeta o se va a dar algún acontecimiento histórico que va a venir una nueva alianza que supera la nueva, no. Y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Importante esto, está la revelación pública y está la revelación privada. La revelación pública se cierra en la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Revelación pública, oficial de Dios está ahí. Revelación privada de Dios. Las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María Alacoque. Revelación privada, no es pública. O sea, yo no tengo una obligación moral de adherir al mensaje de Santa Margarita María Alacoque. No, es una revelación privada. Sin embargo, la iglesia me recomienda. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a esa revelación privada de Santa Margarita María Alacoque,
sobre el Sagrado Corazón de Jesús, sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, sobre los beneficios de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, todo esto. Eso termina siendo una lectura mística que se hace de la Escritura. Hay una cierta continuidad en el lenguaje de la Escritura ahí, en esa manifestación del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque. ¿Por qué? Primero porque la Iglesia lo estudia profundamente y recomienda. Está bien. Entonces lo recomienda, la Iglesia dice es verdadera, siendo recomendada y siendo verdadera según la doctrina o la recomendación de la Iglesia. ¿Cómo yo me voy a imaginar un Sagrado Corazón de Jesús que me va a hablar a mí y me va a enseñar algo que es contrario al Antiguo o al Nuevo Testamento? Imposible, hay una continuidad. Pero la revelación pública se cerró con la Sagrada Escritura. Otra revelación privada, no sé, la aparición de Nuestra Señora de Fátima a los 3 niños, ya que estamos aquí en un curso de Mater Fátima. La revelación de Nuestra Señora a los 3 pastorcitos en esas 6 apariciones de Fátima, privada. Yo no tengo una obligación moral de adherir al mensaje de Fátima, pero es recomendable. Si yo lo encuentro, lo conozco, lo leo y sé que la Iglesia lo aprobó y la Iglesia lo recomienda, ¿cómo yo no voy a tener devoción a Nuestra Señora de Fátima y no voy a conocer el mensaje de Fátima? El mensaje de Fátima, el mensaje de Nuestra Señora de los Pastorcitos en Fátima, termina siendo de alguna manera una continuidad de lo que es la revelación pública que quedó cerrada con la Escritura. ¿Está bien? Esto es muy importante. Oído. La economía cristiana, por tanto, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará. Y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos hablando aquí de qué? De la parusía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser revelación pública, claro, porque es Dios que se hace presente en medio de los hombres. Pero hasta ahora nos quedamos con lo que tenemos en la Sagrada Escritura. La revelación pública cerró ahí. Ahora bien, miren la conexión de la fe, porque habíamos dicho claramente que las temáticas de estas 2 clases, 3 y 4, iba a ser la Sagrada Escritura y la fe. Entonces vamos a ver ahora cómo se nos conecta con la fe. La revelación hay que recibirla con la fe. Lo que hablábamos la otra vez. Es imposible ya hacer un estudio de teología verdadero, profundo y auténtico sin fe. Puedo contratar a un científico, un experto en literatura, un experto en arqueología, más o menos lo que les decía la otra clase. Eso, si no está enriquecido por la fe, ese ejercicio es un ejercicio infértil. ¿Por qué? Porque la fe es un elemento fundamental para recibir la revelación. Y la teología me ayuda a mí a encontrar a Dios, a leer a ese Dios ahí, en la historia de la Iglesia, en la Sagrada Escritura, en los sacramentos. Entonces, sin fe, la revelación hay que recibirla con fe. Dice Pablo VI, cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe. Porque es que la fe a mí me ayuda a darme cuenta profundamente que ahí está Dios, ahí está presente Dios. Y si ahí está presente Dios, yo debo ser obediente. La fe es mi brújula. La fe es esa brújula que me va guiando en el conocimiento de Dios, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje, el entendimiento y de la voluntad. Interesante. La fe me fortalece a mí interiormente de tal manera que yo voy a adherir a Dios, mi entendimiento, y con mi voluntad voy a adherir a Dios. O sea, mi voluntad va a realizar obras que sean concordes, o sea, que estén relacionadas con esa presencia de Dios. Porque si yo soy auténtico y yo digo, Dios está aquí presente, lo leo en las personas, en los acontecimientos, mi actuar, o sea, mi voluntad, el ejercicio de mi voluntad debe ser proporcional a ese conocimiento que yo tengo de Dios. Entonces, ¿sí ven? La fe permite que yo conozca más a Dios. Y cuando conozco más a Dios, se fortalece mi fe, porque es un músculo, y mis obras van a hablar de Dios. Entonces, miren que más que hacer una teología expositiva que dé a conocer a Dios, es hacer o entender la teología, asimilar la teología, de tal manera que mis obras hablen de Dios. Casi que uno podría decir,
El sentido de la teología, se los había dicho yo a ustedes en otras palabras, el sentido de la teología termina siendo conocer a Dios, pero comprometerme con Dios y crecer espiritualmente. Entonces la revelación hay que recibirla con fe. Y termino con esto porque nos vamos a la segunda parte. Se me fue el tiempo. Y para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, aquí está, mire, estamos aquí, y para que estamos en el punto 5 de la Dei Verbum de Pablo VI, 18 de septiembre de 1965. Y para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Entonces, si ven que es un juego, digamos, es un intercambiar entre la fe, la inteligencia y la voluntad. Todas se terminan fortaleciendo, aunque obviamente juega un papel primordial la fe, porque es lo más elevado y lo más digno dentro de esa relación con Dios, la fe, esa respuesta amorosa a Dios. Inteligencia y voluntad. Comprendo, teología, la comprendo, mueve mi voluntad a partir de ¿qué? De una fuerza especial que me da la fe. Fe, inteligencia y voluntad. Eso me va a ayudar para profundizar en el conocimiento de Dios. Esta primera parte quedamos por acá, para que no queden ustedes con mucho argumento. Ahora, si es que juiciosamente leyeron y hay alguna cosita para comentar al respecto de los dos textos que ya han pasado por las manos de ustedes, me dicen y pasamos entonces a esta segunda parte. Soy todo oídos. ¿Quién levanta la mano? Muy buenas noches, hermano Camilo. Le saluda Marco. Marco, ¿cómo está? Bien. Marco, tiene la palabra. Le voy a... ¿Puede activar la cámara de pronto? Sí, hermano. Gracias. Voy a pedir a las hermanitas que levanten su manito y pueden abrir su micro para que puedan preguntar al hermano Camilo sobre las preguntas del tema y sobre los temas anteriores también que está haciendo el hermano Camilo. Gracias, Marco. Hermanita Silvana, tiene la palabra. Hermana Silvana, ¿puede abrir su micro? Soy Silvia, te refiero, gracias. Perdón, Silvia, disculpe. Gracias, Marco. Camilo, Marco, yo quería preguntar, no de las lecturas, pero ¿por qué siempre dicen la economía de los sacramentos, la economía de la salvación, la economía cristiana? Perfecto, Silvia. Mira, te voy a dar un ejemplo muy práctico aquí con mi agua. Yo tomo mucha agua. Esta agua está generosamente servida porque este vaso es muy grande. Si yo esto lo voy a llenar con un gotero, imagínate cuánto me demoro yo llenando este vaso con un gotero. Va a ser un trabajo dispendioso porque no tengo nada que hacer. Ahora, si yo me acerco a un grifo, a una llave o a una canilla, como le llaman aquí en mi región, a una llave, y abro generosamente la llave, se va a llenar más rápido o más lentamente el vaso que con el gotero. Más es evidente, más rápido, ¿cierto? Ahora, esa revelación de Dios, ese conocimiento de Dios y esa relación con Dios es mayor en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la economía cambió. Del goterito que había de ese conocer y relacionarse con Dios, viene ahora un torrente de comunicación de Dios. Eso es economía. Es ese intercambio del yo conocer y el Dios darse a conocer. Mira que en el Nuevo Testamento, mira el cambio de la economía de la gracia. ¿Tú te imaginas lo que era la reconciliación con Dios en el Antiguo Testamento a partir de un pecado, una falta grave? Era grave. O sea, era un acto de contrición perfecto, o si no, no había. Un acto de contrición perfecto, porque no había sacramentos. No existía el sacramento de la reconciliación o de la penitencia. No tenía yo cómo arrodillarme en un confesionario y recibir una absolución. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios nos facilita esa conversión a Él a partir de ¿qué? De los sacramentos, de la vida espiritual, de la iglesia como madre y maestra, de los ministros de Dios
que son los que renuevan de manera incruenta el sacrificio del Calvario. Entonces mira que la relación con Dios aumentó, esa economía pasó de ser una economía, digamos, fluida, pero mínima en el Antiguo Testamento, y esa economía aumenta, como esa llave que se abre, la economía cambia en el Nuevo Testamento. Cambia la economía con el Espíritu Santo, cambia la economía con Dios Hijo y con Dios Padre, porque hay otro nivel de conocimiento y de relacionamiento con Dios. Por eso Dios es abundantemente, aumenta la economía. Ay, la economía de este país está terrible. No hay transacción entre las personas, porque la moneda tiene un problema, porque los productos son perniciosos, lo que sea. Es difícil la relación comercial entre los hombres. La economía está. Ahora, cuando la economía es fluida, es abundante, circulan las cosas y hay relaciones más fluidas. ¿Está bien? Entonces la economía es eso, esa relación, esa posibilidad de conocimiento y de entrega al propio Dios. ¿Está bien, Silvia? Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, hermano Camilo. Hermanita Marta, por favor, puede abrir su micro y hacer la pregunta. Buenas tardes a todos y buenas noches a los que están con otro horario. Yo quiero hacerle una pregunta. Estoy así como, no confundida, pero me gustaría aclararlo. Lo que pasó con Don Scott, eso fue con Escoto, eso fue una revelación privada junto con conocimiento, cuando él defiende la Inmaculada Concepción, la virginidad de la Virgen. Sí, a ver, en la teología hay algo que es muy circunstancial y ese profetismo del Antiguo Testamento de alguna manera se manifiesta en el Nuevo Testamento de una manera más particular. Por ejemplo, hombres y mujeres que han marcado la historia de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hoy la Iglesia está celebrando la memoria libre de Santa Teresa de Jesús Jornet, sobrina del Beato Palau, un gran hombre profeta, llamado profeta, un hombre profético. Él tiene unos textos lindísimos, son los textos de un libro, un periódico que él tenía que se llamaba El Ermitaño. Y cuando uno lo lee, uno dice, hay profetismo ahí, es impresionante porque es un lenguaje místico. Y es un lenguaje que para su época, seguramente para algunos era temerario y para otros era interesante y entusiasmante. Lo mismo Don Scotto, se adelanta a una definición dogmática de la Iglesia a partir de una experiencia mística, pero también de un conocimiento académico. Entonces aparecen muchos hombres en el Nuevo Testamento, un Santo Tomás de Aquino, también tiene unas ideas de avanzada en su época que le ayudan, le permiten a la teología desarrollarse y desenvolverse. Pero es también peligroso cuando hablamos de esa teología de avanzada, porque esa teología de avanzada puede terminar deformando la tradición de la Iglesia. Por eso la Iglesia es muy cauta y aparecen a veces unas teorías o unas tesis muy osadas en materia que uno diría en un principio puede ser hasta de buen espíritu, pero no es el momento y no es el contexto. La Iglesia, como madre y maestra, percibe que está esa tendencia teológica, la estudia, la acompaña y en algún momento le da el impulso necesario dentro de la Iglesia porque dice, aquí está el soplo del Espíritu Santo. ¿Está bien? Pero normalmente quien ha sido buen teólogo en la Iglesia pasa las manos por cualquier página de la vida de un San Juan de Ávila, etcétera. La misma, no sé, la misma Santa Clara de Asís, que no podemos decir que era una mujer teóloga, pero la vida de ella es teológica. Porque tú leyendo la vida y obra de una Santa Clara de Asís, por más que ella no fuera una mujer que escribió libros teológicos, es una mujer que vive la teología. Por eso el teólogo debe tener una vida espiritual muy desenvuelta, en el sentido de que debe de hacer lecturas de vida espiritual. Porque cuando yo leo todos estos textos de San Pablo VI, voy y leo al mismo Santo Tomás de Aquino y tal, pero yo tengo en mi conocimiento y en mi experiencia lo que es la vida de un San Agustín de Hipona, de un San Ambrosio, yo entiendo más fácilmente la doctrina de la Iglesia. Porque está la doctrina de la Iglesia puesta en el corazón de un hombre o de una mujer. Por eso el impacto de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Él se encontraba con la gente caminando, cuando estaba en la barca con los apóstoles, era el Antiguo Testamento que se evidenciaba. O sea, Pedro decía, por Dios, ahora entiendo a Isaías. Porque se encontró con la palabra de Dios. ¿Entiendes?
Entonces, normalmente cuando yo hablo de una teología fundamental bien desenvuelta, no es solamente el conocimiento intelectual, es una vida que responda a ese compromiso que me pide el conocer a Dios. Porque si conozco a Dios, yo debo ser obediente por la fe. ¿Te acuerdas que lo leíamos aquí con San Pablo VI? O esa obediencia con la fe significa que adherir a Dios. Ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Por eso, estudiar teología es un compromiso de vida. Por eso la Iglesia le recomienda a los laicos, lo impulsó tanto el mismo San Pablo VI, Juan Pablo II, los laicos tienen que estudiar teología, porque estudiando teología estamos haciendo un ejercicio espiritual. ¿Está bien, Marta? Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Gracias, hermano. Hermanita Nelia, por favor, puede abrir su micro y hacer la pregunta. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Nelia. Bueno, muchas gracias, Camilo, Marco y para todos y todas. Yo quiero de pronto, con respecto a al comentario que hacía Silvia y a lo que nos compartía Camilo, con respecto a la economía, agregar que las criaturas humanas nos movemos dentro de la bondad, que es la humildad, y la maldad, que es la soberbia. Sí. Y en ese orden de ideas, la vida es a ver, estamos llenos de altibajos, vamos como en una montaña rusa, es una lucha diaria, y la invitación es a creer y a confiar, y a aumentar la fe. En ese sentido, la economía, y cuando tú hablas, por ejemplo, Camilo, de la abundancia, no debemos olvidar que Dios es nuestro proveedor. En el compendio de la Santísima Trinidad. Entonces, si yo estoy segura de que Dios es mi proveedor, no voy a tener miedo. Pero ¿qué nos pasa a nosotros los cristianos católicos? Y es que a la primera adversidad sentimos miedo, o por el mundo, el medio que es tan influyente, nos dejamos contaminar, y después de haber doblado rodillas, quedamos con ese nerviosismo, y entonces llega la desconfianza, ¿sí? Ajá. Está bien sentir miedo, está bien, pero lo importante es reconocer, darnos cuenta y actuar y decir, pero un momento, si las oraciones están llenas, si yo soy una mujer de fe o un hombre de fe, y Dios me dice, no tengas miedo, nada te perturbe, nada te espante, lo mismo está la protección de María, personas que pasaron en San José por una cantidad de situaciones tan complicadas, tan difíciles, y finalmente el bien triunfa sobre el mal, ¿por qué voy a sentir miedo? Y esto es para que ahora, con respecto a los comentarios de la obediencia, por ejemplo, si nosotros no nos dejamos contaminar y somos absolutamente ahí firmes de la fe, obviamente vamos o sea, Jesús va a poder descansar en nosotros, ¿sí? Así es. Y a esas penas, todas los miedos, todas las necesidades van a ser satisfechas. ¿Por qué? Porque ellos están ahí para protegernos, para ayudarnos. Solamente hay que esperar, hay que confiar, porque los tiempos de Dios son perfectos. Entonces esa es la invitación en el término de economía. No sintamos miedo cuando estamos con Dios. Absolutamente todo sale en el momento perfecto. Simplemente cada quien tiene una lucha, digamos, a nivel de la paciencia, y obviamente esa carga de la soberbia que a todos nos acompaña, a unos más que a otros, pero es un trabajo arduo y todos los días no podemos bajar la guardia. Eso era lo que quería de pronto compartir, y muchas gracias, Camilo, por todo ese conocimiento que nos compartes. Mucho gusto, Nelia. Muy interesante lo que Nelia nos dice, porque tenemos que conectar esas dos cosas. La nueva economía de la gracia, que es esa generosidad abundante, sobreabundante de Dios. No es que Dios no haya sido generoso en el Antiguo Testamento, no. Es que los planes de Dios, es que las circunstancias del plan de salvación era que en el Nuevo Testamento la generosidad de Dios fuera más evidente en esa relación que tenemos con Él a partir de la mediación. Tenemos de Dios Hijo, que se hace hombre, la intercesión de la Santísima Virgen, de los santos, y de esa institución fundada por nuestro Señor, que es la Iglesia. Entonces, me conecto perfectamente con lo que decía Nelia, porque la nueva economía de la gracia es un motivo para nosotros tener confianza. O sea, ¿cómo perder la confianza si nosotros estamos en unas circunstancias? Pueden ser más difíciles exteriormente,
pero en cuanto a sacramentos y lo que recibimos de Dios y la posibilidad que tenemos de conectarnos con Él en todos los sentidos, es mucho más abundante. Solo pensar lo que es la presencia eucarística. O sea, Moisés, un hombre maravilloso, grandioso, mudó la historia del pueblo de Israel, no tiene la oportunidad de irse a hacer una adoración al Santísimo Sacramento. No había presencia eucarística. Muy bien, él subía a lo alto del monte, y allá Dios se le manifestaba, y las piedras se rajaban, y el viento, y el ruido, y Dios le hablaba, pero no era la presencia eucarística de nuestro Señor Jesucristo. Una celebración de la Eucaristía. ¿Cuánto no hubiera dado Adán y Eva por tener un sacerdote que los pudiera confesar y celebrar una Eucaristía para pedirle a Dios que perdonara el pecado que ellos habían cometido? O sea, con esa Eucaristía hubiera quedado borrado, porque es la renovación del sacrificio del Calvario. O sea, las circunstancias en las cuales nosotros vivimos es una circunstancia de ventaja con relación al Antiguo Testamento. Y eso es un motivo de confianza. Ay, que mis debilidades, mis pecados, ahí está el confesionario. Ay, que mis debilidades, mis pecados, ahí está el rosario para que le fortalezcan la voluntad. Ay, es que mis debilidades, mis pecados, ahí están los ejercicios de piedad que usted puede realizar en una cofradía, en un grupo de oración, en un movimiento apostólico, en un grupo como Mater Fátima. Tengo no sé cuántas herramientas para conocer a Dios como no lo conoció Elías, Eliseo, Isaías, Ezequiel, Jeremías. Lo estoy conociendo más. ¿Por qué? Porque la economía de la gracia es diferente. Ahora, en este curso de teología, estamos conociendo a Dios con algunos elementos que nos da la teología, que era una teología que no se había desarrollado en el Antiguo Testamento. El lenguaje místico que Isaías pone en sus textos es un lenguaje místico que ahora con la teología es que podemos leerlo y deleitarnos, saborear la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nos lo permite la teología que fue desarrollada a lo largo de siglos gracias a la presencia de la Iglesia. Hermano Marco, usted dirá. Gracias, hermano Camilo. Hermanita Cecilia, le cedo la palabra. Hermanita Mariela. Sí, la hermana Mariela. Perdón. Gracias. Solamente gracias, Camilo, es para decirle a los hermanos que algunos preguntan por el material, porque obviamente quieren leer y a lo mejor alguno no lo recibió, que ahí en las redes, en el chat se puso el número de WhatsApp para poder sumarse a los grupos y los links de las redes de Instagram y de Facebook también. Así que para los podemos hermanos... de pronto, Mariela, a manera de sugerencia, no sé si les parece, las personas que están aquí en el curso y no están en el chat, o los que van después a ver el video y no están en el chat, de pronto en el transcurso de esta semana que viene, reenviar los textos para que las personas puedan tener los textos anteriores. Perfecto, gracias Camilo. Por eso les pedimos a los hermanos que se sumen, porque Mater Fátima, la Academia, Corazón Inmaculado María, tiene como principal medio de comunicación los grupos de WhatsApp, porque la atención pretendemos que sea personalizada para que cada hermanito reciba todo aquello que necesita. Así que me parece muy bien y le agradecemos mucho a Camilo si tiene la amabilidad de volvernos a mandar el material. Claro que sí, con muchísimo gusto. Yo soy el que le agradezco a ustedes por la presencia, la atención, la dedicación. Va un jaloncito de orejas porque algunos no leyeron los textos completos, pero yo sé que se van a ir poniendo al día. Saquen el tiempito, una página, 2 páginas, rayen. Es bueno, saquemos el tiempito. Por eso le pedimos el favorcito, a ver si ahora volvemos a leer. Listo. Bueno, entonces terminamos con una oración, ¿cierto? Sí, hermano, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a agradecerle a San Jerónimo que lo colocamos como intercesor para el día de hoy. La memoria que estamos celebrando de Santa Teresa de Jesús Jornet y San José, que nos permitan aprovechar al máximo este encuentro que hemos tenido sobre la Sagrada Escritura. La fe, la Sagrada Escritura y la teología. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación, La salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Padre, del Hijo Santo. y del Amén. Espíritu Santo. Amén. Si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes. Dios les bendiga. Gracias.